Hola, me da mucho gusto volver a saludarte a través de este medio. Quiera Dios que este momento que dedicaremos al estudio de la palabra de Dios pueda conducirnos a su verdad. En esta ocasión me gustaría estudiar contigo un pasaje de la Biblia que realmente va a focalizar nuestra atención en el llamado que Dios hace para todos y cada uno de nosotros, en especial en momentos difíciles en donde Él tiene decidido qué va a suceder con la historia de este mundo. Me gustaría llevarte rápidamente al libro de Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9. Si tú tienes tu Biblia, por favor, ábrela. Ahí vas a encontrar rápidamente una historia muy interesante. La historia del diluvio y la historia de Noé. Y cómo es que Noé llegó a ser heredero de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, esta historia es muy interesante, porque resulta que esta historia, más tarde Cristo, estando delante de sus discípulos y delante de varias personas, habría de decir que como en los tiempos de Noé, así será el tiempo del fin. Por eso es que es relevante para nosotros hoy la historia de Noé. Y si bien es cierto, la historia de Noé se cuenta en el libro de Génesis prácticamente a detalle en varios capítulos, me gustaría llevarte a un lugar donde se encuentra resumida de manera muy corta, pero muy puntual en la enseñanza que esta historia tiene para nosotros. Abre tu Biblia nuevamente y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Cierto día, Dios se le acercó a Noé y le reveló a él algunas cosas que habrían de suceder. Y una de las cosas que le dijo a Noé es que él tenía la necesidad de construir un barco, un arca grandísima, donde iban a entrar muchas cosas. Era muy amplia como para que entraran muchísimas personas. No tenemos el cálculo, no sabemos bien cuántas personas bien a ciencia cierta hubiesen podido caber, pero lo que sí sabemos es que pudieron haber cabido muchas personas, por lo que vamos a entender más adelante de la propia historia. Lo único que sabemos es que Dios le da esa indicación a Noé, y también sabemos que Noé accede y obedece para construir ese barco. Ahora bien, yo quiero creer que Noé en algún momento se cuestionó, o si tuvo una conversación directa con Dios, tal vez pudo haber cuestionado a Dios y le pudo haber dicho: Señor, ¿y para qué quieres que yo construya un barco? ¿Para qué quieres que yo construya un arca? ¿Para qué quieres que yo construya semejante tamaño de cosa? Eso va a salir caro. Eso no está fácil de hacer. Yo voy a tener que dejar mi trabajo, voy a tener que contratar personas para el propósito de construir un barco. Ahí se va a ir todo mi dinero, ahí se van a ir todas mis inversiones. ¿Qué tú quieres que yo haga con relación a ese barco? Entonces, de alguna manera, yo creo que Noé, sabiendo y conociendo que Dios es el que provee y Dios es el que habla a nuestros corazones, accedió a construir ese barco. Pero la pregunta era: ¿y ese barco de qué me va a funcionar? ¿Para qué me va a servir? En ese momento nosotros encontramos con que Dios le da una respuesta y le dice: oh Noé, ese barco tú lo vas a construir con el propósito de que ahí puedas refugiarte de la lluvia y de una inundación que va a haber. Ahora bien, miren por favor, abran la palabra de Dios. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Es de llamar la atención esto. Por cosas que aún no se veían, es que Noé fue advertido. ¿Qué no se veía en aquel entonces? En aquel entonces lo que no se veía era lluvia caer del cielo a la tierra. Y perdón por esto, pareciera ser muy lógico y hasta un tanto ingenuo tener que describir el hecho de que la lluvia cae del cielo a la tierra y es agua, inclusive que moja. Pareciera ser muy ingenua esa explicación, pero déjame decirte que en los tiempos de Noé eso no existía, eso no sucedía, no había lluvia. Y tú dirás, ¿y cómo es que entonces se regaban los campos verdes, los árboles, las plantas, lejos del mar, lejos del río?
todo necesita que le llegue agua, que se disperse agua para que pueda florecer. Bueno, déjame decirte que la sierva del Señor aclara y dice que desde la creación hasta los tiempos de Noé, Dios dejó algo que hoy todavía nosotros lo encontramos entre nosotros. Cuando tú te levantas por la mañana y puedes alcanzar a ver en los pastos y en las praderas una nubecita que rodea y permea la tierra, a eso nosotros le llamamos sereno. Esa era la manera como Dios regaba e irrigaba la tierra en aquel entonces. No había llovido. Entonces cuando a Noé se le dice, va a llover y tú vas a necesitar ese barco para poderte refugiar, lo que está pasando es que Noé no sabe realmente lo que va a suceder. No entiende realmente porque son cosas que nunca habían sucedido en su entorno. Por la fe, Noé. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, Noé empieza a creer algo que nunca había visto. Y continúa la Biblia diciendo, con temor reverente, preparó el arca en que se salvaría él y su casa. Mira bien, después de creer viene una segunda acción. Con temor reverente construyó. Esto es poner manos a la obra. Trabajar. Noé empieza a trabajar y empieza a construir ese barco que Dios le había ordenado y que inclusive le había dado las medidas las cuales él tenía que tener listas. Ahora bien, yo quiero imaginar, en algún momento Noé tuvo que llegar con su esposa y le tuvo que decir, querida, he recibido un mensaje de Dios, vamos a tener que, invertir todo el dinero que tengamos, vamos a tener que invertirlo en construir un barco. La esposa debió haberle dicho, Noé, pero ¿qué vamos a hacer? Después de una explicación larga, muy probablemente, después de haber bregado con esa cuestión, que la propia esposa, de manera natural, de manera legítima, le debió haber cuestionado a Noé, después de haberla convencido, todos sus ingresos los debieron haber destinado a comprar, ¿qué? Madera, clavos, pegamento. Después de haberse gastado todos sus ingresos, Noé le debió haber dicho a su esposa, ¿sabes qué? No hay más dinero y necesitamos conseguir más madera. Empezaron a vender sus propiedades, vendió su carro, vendió su casa. Yo creo que le pidió a sus hijos que también le devolvieran lo que les había dado probablemente por herencia. Invirtió todo en madera. Llegó el momento en que probablemente se les acabó completamente lo que ellos tenían a la mano. Y ahora dijo la esposa, ¿qué vamos a hacer? Y pues tal vez empezaron a vender la ropa. Seleccionaron 2, 3 mudas de ropa, buenas, de calidad, para que pudieran aguantar. Y todo lo demás empezaron a intercambiarlo, venderlo. Si no precisamente por dinero, tal vez por insumos. O si no por insumos, precisamente tal vez por comida. Lo que sabemos y lo que dice la palabra de Dios es que Noé completó ese trabajo. ¿Cómo lo completó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo terminó? No tenemos registro en la Escritura cómo él lo logró. Lo único que sabemos es que si Noé era rico, pobre, lo único que sabemos es que si Noé tenía o no tenía, él puso todo su empeño y todo su esfuerzo en construir ese barco. Y lo terminó. Lo interesante de esto es que él hace esta obra y él termina de construir este barco en medio de sendas críticas. Todo mundo le cuestionaba qué es lo que estaba haciendo. Lo tiraban a loco, lo señalaban de loco. Imagina tú esta situación, invirtiendo todo lo que tienes, a causa de un barco que no sabes en qué lo vas a usar. ¿Entiendes? Y has escuchado la declaración de Dios de que va a llover y el mundo se va a inundar. Tu tierra se va a inundar y eso te va a salvar. Pero después de haberte gastado todo, de tener que seguir construyendo el barco y la gente todavía cuestionándote y preguntándote qué espacio y qué situación tan más desalentadora debió haber vivido Noé. Más aún así, atención, más aún así, como ya dijimos, Noé, teniéndolo todo o no teniendo nada, completó la misión. Mira lo que dice la palabra de Dios con relación a ese acto. Entonces, por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Tercer acto. Si el primero fue creer, el segundo fue construir, el tercero fue condenar. Dice la palabra de Dios que por esa fe Noé condenó al mundo. O sea, él condenó al mundo porque una vez que creyó y se preparó, estos dos actos constituyen lo que te hace diferente a los demás. O sea, si tú eres diferente a los demás no podrán parecerse a ti. Los demás no podrán decir que son iguales a ti. Los demás no podrán acusarte de lo que ellos hacen. Los demás no podrán acusarte de lo que ellos perecen. Después de creer y poner manos a la obra, los demás no pueden señalarte de que tú no hiciste lo correcto. Por eso dice la palabra de Dios que por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esto significa el hecho de que Noé, al haber condenado al mundo, accedió a ser heredero de las promesas, no de los seres humanos, de la herencia, no de los seres humanos, de las ganancias, no de los seres humanos. Accedió a ser heredero de la vida eterna. Accedió, dice la palabra de Dios, a ser heredero de la justicia. Eso es lo que la palabra de Dios quiere hoy enseñarnos a nosotros. Que lleguemos a ser herederos de justicia. Ser herederos de la verdad. Esto es muy valioso, querido. Esto es muy valioso. El que tú y yo nos constituyamos en herederos de la justicia y de la verdad. Ahora bien, yo quiero decirte algo. Y yo quiero mencionar algo muy importante en esta ocasión. Tú tienes que entender que hoy nosotros hemos recibido también un mensaje de parte de Dios. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, allá hacia el final de ellas, en el libro de Apocalipsis, vamos a leer varias declaraciones. Algunas de ellas muy interesantes, que tenemos que recibir con mucha fe. Tenemos que aceptarlas con fe de que van a suceder. Una de ellas, por ejemplo, dice que un día en esta tierra va a llover, pero ya no agua, sino fuego. Este mundo será destruido por fuego. Y tú sabes bien que la palabra de Dios, cuando dice que va a ser este mundo destruido por fuego, está hablando en serio. Y hoy tú y yo somos como Noé. Si este mundo nunca ha visto llover fuego, no necesita saber y entender que eso va a suceder. Así como Noé, en los tiempos de Noé, cuando la gente no creía y se burlaba de Noé, es probable que hoy se burlen de ti y de mí. Cuando nosotros digamos que va a llover fuego en el cielo, cuando nosotros entendemos eso, la gente nos dice, ¿y dónde está ese fuego? ¿Y dónde está eso que tú dices que va a suceder? Como en los tiempos de Noé, que le preguntaban, ¿y dónde está esa lluvia? ¿Dónde está? Si tú has creído lo que dice la palabra de Dios cuando menciona y dice que Cristo volverá por segunda vez, si tú has creído lo que dice la palabra de Dios, que Cristo al volver llevará a los suyos y los hará herederos de la justicia, los hará herederos de la verdad, también tienes que saber que este mundo va a ser destruido por fuego. Para ello necesitas, tú y yo necesitamos construir el espacio ideal para poder llegar a ser salvos. Hoy no necesitamos construir un barco, no necesitamos construir un arca. Hoy lo que necesitamos nosotros es construir un lugar adecuado. Invierte en todo lo que tú necesitas para poder construir ese lugar adecuado. Un hogar, una familia, un espacio seguro donde tú puedas refugiarte de todo aquello que amenaza la integridad del cristiano y en especial también del ser humano. Tú necesitas invertir todo aquello que pueda salvarte. Invierte en una Biblia buena, de calidad. Invierte en las lecciones de escuela sabática. Invierte en la educación de tus hijos. Invierte en la asistencia al templo y en los traslados. Invierte en las actividades eclesiásticas. Invierte en todo aquello que pueda servirte como un vehículo que te acerque cada día más a Dios. Invierte en ese lugar seguro que pueda poder salvarte de todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Invierte, querido. La gente te va a decir, estás loco por estar comprando Biblias, estás loco por estar comprando lecciones de escuela sabática, estás loco por participar
en determinadas actividades. Estás loco por gastarte tu dinero en la educación de tus hijos cuando hay lugares donde te lo dan de manera gratuita. Estás loco por hacer todo lo que estás haciendo. Noé debió haber recibido muchas críticas por ello, pero debo decirte que Noé, entendiendo lo que estaba sucediendo en su vida y el llamado que él recibió de Dios, después de entender eso, puso manos a la obra. Y dice la palabra de Dios entonces, y quiero concluir contigo leyendo: por medio de esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. La invitación es que hoy nosotros seamos herederos de justicia y de verdad. Que podamos nosotros sostener el mensaje de Dios en nuestras vidas, a pesar de lo que digan otras personas. Que podamos sostener lo que Dios tiene para cada uno de nosotros hasta el tiempo del fin. Yo te envío un abrazo muy grande, deseando que Dios te acompañe el día de hoy y que pueda este mensaje calar profundo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga.